capítulo 7 del libro del profeta Daniel. En nuestro estudio anterior nos enfocamos en desentrañar el simbolismo que hay detrás del número 4, los 4 vientos, el gran mar y el conflicto que se describe en los versículos 1 y 2. Dice Daniel que vio los 4 vientos del cielo que combatían o agitaban el gran mar. Y en ese estudio hicimos uso de una herramienta muy valiosa en la interpretación bíblica, una de las reglas, si no la más importante, probablemente una de las más importantes de las reglas de la hermenéutica, que es la analogía de la fe, la cual nos enseña que la escritura es su propio intérprete. Aprendimos que la Biblia es el mejor diccionario bíblico que podríamos usar para interpretar la Biblia. Y teniendo en cuenta la analogía de la fe, pudimos ver que estos 4 vientos describen en forma simbólica a poderes espirituales que agitan o arrastran a las naciones a la guerra. Dios le mostró al profeta Daniel que hay un conflicto en las regiones celestes que abarca toda la geografía mundial, hermanos amados. Y vimos cómo a través de la Biblia ese conflicto comienza allá en el libro de Génesis, en la caída, y se extiende por toda la historia de la humanidad hasta la consumación del reino de Dios en los días finales. De manera que el pueblo o la familia de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no escapa, hermanos, de este conflicto. Es el conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, o el reino de Satanás, el reino de la luz, el reino de la oscuridad. En lo que sigue a continuación, si los versículos 3 en adelante, Dios va a mostrarle a Daniel cómo ese conflicto que está ocurriendo en el ambiente espiritual, los 4 vientos que combaten, que batallan, que agitan las naciones, se proyecta en la esfera de nuestro mundo, en la esfera material. Es decir, que la realidad espiritual, lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, hermanos amados, se manifiesta o tiene sus repercusiones en la realidad material, en la cotidianidad, en el día a día en el que usted y yo vivimos. De manera que, volvemos a decir, como iglesia, como familia de Dios, no estamos exentos del conflicto. Si usted ignora que vive en medio de un conflicto, lo más seguro que va a suceder es que usted va a ser arrastrado o arrastrada por Satanás y sus huestes a la ruina. Amados, nosotros podemos ignorar esto. Si usted quiere, puede no creerlo. De hecho, hay miles de personas, incluso a veces dentro de la misma iglesia, hay gente que no lo cree. Pero evadir la realidad, tratar de ignorarla o negarla, no te va a librar de ella. Para nada. Y en el estudio anterior dijimos y usamos palabras de nuestro Señor en el Nuevo Testamento de la importancia que reviste, que tiene para nosotros el que estemos apercibidos. Si usted lee los evangelios, Jesucristo llamó a sus discípulos en más de una ocasión a velar, a estar preparados. Si usted recuerda las parábolas de las 10 vírgenes, se enfatiza la importancia de velar y de estar preparados, porque no sabemos el día y la hora en el que el Señor va a venir, y ese día puede sorprendernos como ladrón, y si no estamos preparados, el enemigo va a arrastrar a muchos entre nosotros. Pablo, cuando escribe a los Efesios, en Efesios 6 los advierte de esa batalla y les enseña, les instruye
con respecto a las armas que Dios ha puesto en nuestras manos para pelear esa batalla. Pedro en sus epístolas dice que Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que no debemos ser ignorantes de ese conflicto que Daniel, por medio de símbolos, describe en los versículos 1 y 2 del capítulo 7, pero que luego, en los versos que siguen, en el capítulo 7, él va a desarrollar aún más esa idea y nos va a dar enseñanzas muy valiosas, muy importantes. Entonces, amados, debemos recordar, mientras estudiamos el capítulo 7 de Daniel, específicamente la visión de las 4 bestias, debemos tener presente y recordar el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. Deberíamos estudiarlos uno al lado del otro, porque se está hablando de la misma realidad. Tanto en el capítulo 2 de Daniel como en el capítulo 7 se está describiendo una misma realidad. También deberíamos tener presente el libro de Apocalipsis, especialmente la sección entre el capítulo 12 al 14, pero más específicamente el capítulo 13, donde se habla también de las 4 bestias al final de Apocalipsis, ya en el capítulo 13. Ahora, mientras hacemos eso, tengamos en cuenta una pequeña diferencia entre lo que nos dice Daniel en el capítulo 2 y nos dice Daniel en el capítulo 7. Una sola diferencia le quiero señalar. Al tener estos pasajes paralelos y leerlos en nuestro estudio personal. En el capítulo 2 de Daniel, eso lo dijimos cuando hicimos la introducción al capítulo 7, solo voy a recordarlo, Dios le muestra a Nabucodonosor la realidad de los reinos de este mundo en su aspecto externo, es decir, como lo ven los hombres. Dios le muestra a Nabucodonosor esa realidad desde la perspectiva en la que lo ven los hombres. Mire, cuando los hombres piensan en los reinos, piensan en gloria, en poder, en majestad, en el éxito. Nosotros vivimos en una generación donde se hace mucho énfasis en el pensamiento positivo, en una mentalidad de victoria, y nadie quiere pensar mal. ¿Entienden? Entonces, en su sueño Nabucodonosor solo ve la gloria de su reino, esa cabeza de oro, y cómo hay un proceso degenerativo en los reinos de este mundo. Pero si usted se da cuenta, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslo de bronce, los pies y las piernas y los pies de hierro, en parte una y otra parte hierro y barro, hasta que finalmente desaparecen los reinos de este mundo. Luego en el capítulo 3, Nabucodonosor se reinventa la visión en una estatua de oro, intentando cambiar la historia para perpetuarse él. Esa es la realidad de los reinos de este mundo. Así la gente concibe la historia de su propia vida y de las naciones. Mire la historia y verá que es así. Y no se vaya a la historia muy atrás, mire la historia presente. Las grandes potencias del mundo. Ellos tienen en su mente, en su corazón, la idea de que ellos pueden perpetuarse y que no puede haber otra nación más poderosa que la mía. O yo voy a destronar a esta nación para poner a la mía en el trono de las naciones. Esa es la idea. En el capítulo 2 de Daniel eso es lo que se ve. Pero en el capítulo 7 Dios muestra la realidad de una manera diferente. Dios revela la verdadera naturaleza interior y espiritual de los reinos de este mundo. Por eso esas imágenes tan terroríficas que vamos a ver. Porque Dios le va a mostrar a Daniel la realidad de esos 4 grandes imperios, pero su realidad espiritual, lo que son en realidad, lo que llevan por dentro. Y eso también lo hace Juan en Apocalipsis capítulo 3. Entonces vamos a pasar al capítulo 7, versículo 3 en adelante, para ver cada una de estas bestias descritas por Daniel en su visión. El versículo 3 dice: y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar.
Este es el verso 3. Así que Daniel ve 4 bestias que suben del mar. Así que Daniel nos va a hablar ahora de estas 4 bestias diferentes. Y estas 4 bestias, hermanos, siguiendo la misma línea de pensamiento en el versículo 1 y 2, estas 4 bestias son símbolos de la completitud de los reinos de este mundo. Recuerde que el 4 tiene que ver con toda la creación terminada, creada por Dios. 4 es símbolo de completitud. 4 bestias que suben del mar representan la completitud de los reinos de este mundo. Si nosotros hemos estudiado historia, y sé que la mayoría de nosotros la estudió en la escuela, mucho o poco, sabemos que en la historia de la humanidad han existido más de 4 imperios. No solamente 4, pero Dios escoge 4 por el simbolismo del número 4, la completitud de los reinos de este mundo. Y dentro de esos 4, Dios escoge los 4 que más sobresalieron en la historia antigua para describir la realidad espiritual de los reinos de este mundo. Daniel nos está diciendo de dónde surgen estas bestias, y eso es importante para nosotros también tenerlo en cuenta. Estas 4 bestias suben del mar, o lo que es lo mismo, de entre las naciones. Recuerden que el mar representa a la multitud de gentes y de naciones. Así que las 4 bestias surgen de entre las multitudes de gentes y pueblos. Voy a poner el ejemplo, 2 ejemplos vívidos en la historia más reciente de la humanidad. El gran líder de la Revolución Cubana surgió del pueblo, ¿sí o no? Fidel Castro. Uno de los grandes líderes de la Revolución Cubana, Camilo Cienfuegos, es conocido en la historia como ¿qué? Como un hombre de ¿quién? Del pueblo. Sálgase de Cuba. El gran líder del fascismo alemán, Adolf Hitler, surgió del pueblo. El gran líder de la Revolución Socialista de Octubre, Vladimir Ilich Lenin, surgió del pueblo. En otras palabras, los grandes líderes de las naciones surgen del pueblo. Las 4 bestias que Daniel ve surgen del mar. No es casualidad. Eso no debemos ignorarlo. Entonces es claro que estas 4 bestias son el fruto o el resultado de las agitaciones provocadas por los 4 vientos o poderes espirituales que agitan el gran mar. ¿Recuerdan versos 1 y 2? Los 4 vientos combaten en el gran mar, y de ese combate que surgen, verso 3, 4 bestias. Son el resultado del conflicto, de la agitación que provocan los 4 vientos del cielo en el gran mar. De manera, hermanos, que el conflicto espiritual que está teniendo lugar en el mundo invisible se proyecta en el mundo visible. Lo espiritual se proyecta en la realidad material. Eso es así. Así está revelado en la Escritura. Y recuerde, mientras usted lo vuelve a estudiar en casa, tenga presente el capítulo 2 de Daniel. Amados hermanos, toda la maldad, sin excepción alguna, toda la maldad, toda la bestialidad, toda la violencia, la muerte, la destrucción que usted y yo vemos en este mundo, ¿de dónde brota? Brota de la naturaleza corrompida del hombre caído. Santiago, en su epístola, capítulo 4, lo dice con estas palabras: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta que Santiago le hace a la iglesia de su tiempo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Pregunta Santiago a la iglesia. Y luego vuelve a preguntar:
Y esta segunda pregunta es una afirmación. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Ustedes codician y no tienen. Ustedes matan y arden de envidia y no pueden alcanzar lo que desean. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean. ¿Se da cuenta? Pero hay más. Mire conmigo lo que dice Pablo a los Corintios en la segunda epístola, capítulo 4, versículo 4. Pablo dice a los Corintios, en los cuales el Dios de este siglo, tome nota de esto, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo nos está diciendo que el Dios de este siglo cegó, dejó sin vista, sin comprensión, incapaz de entender, de comprender a quiénes, a los incrédulos, a los que no tienen a Cristo, a los que no son hijos de Dios, a los que están perdidos en sus delitos y pecados. En otras palabras, Pablo dice, son esclavos de Satanás y su señor y amo, Satanás, los tiene ciegos. Amados, mire, siendo que Satanás es el Dios de este siglo, como nos dice este texto de Pablo a los Corintios, nosotros podemos entender por qué razón los hombres impíos tienen una naturaleza perversa. Porque ellos son siervos, esclavos de Satanás. El Dios de este siglo ha pervertido la naturaleza de los hombres, desde Adán hasta nuestros días. Todos están corrompidos. Satanás envía sus mensajeros por toda la tierra para agitar a los hombres, los cuales en su condición de esclavitud y muerte espiritual nunca pueden producir nada bueno. Nada bueno puede producir el hombre. La Biblia está llena de ese pensamiento, hermanos. Pablo a los romanos en el capítulo 3 le dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay. Todo hombre caído responde a los deseos de su padre el diablo, dijo Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 39 hasta el versículo 47. Y en el capítulo 3, versículo 19 también enfatiza esa verdad. Entonces, la razón por la que las bestias suben del mar es esa. ¿Quién gobierna el mar? El Dios de este siglo. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la población mundial, de los hombres, desde Adán hasta nuestros días. Todos a una se han corrompido, lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los romanos, por allá por el Antiguo Testamento, también lo dice el salmista. Isaías también lo dice en su libro. De manera que las naciones de la tierra, la multitud de gente, de pueblos y de naciones, son el terreno fértil para que broten esas cuatro bestias. Porque quien gobierna es el Dios de este siglo sobre todas esas personas. Y Él hace que brote, Él los engendra, Él mismo los produce, los da a luz, para utilizar un término más fácil de comprender. Amados, si usted mira
las palabras de Pablo en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. No solamente las 4 bestias surgen del mar, sino que la peor de todas, de la cual vamos a hablar más adelante en el mismo libro de Daniel, pero se lo voy a adelantar ahora como un avance, la peor de todas, el anticristo, también surge de ahí y viene por obra de Satanás. En segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 9, miren lo que Pablo dice. Pablo dice que el inicuo, el advenimiento del inicuo, del anticristo, es por obra de Satanás. Diciendo que Satanás es el Dios de este siglo. Y así como él en la antigüedad hizo brotar a las 4 bestias del mar, en los últimos días, el anticristo, el último anticristo, porque ya han habido otros anticristos, pero el último anticristo, el peor de todos, también vendrá por obra de Satanás y saldrá de entre las multitudes y vendrá con señales y prodigios mentirosos. Recuerdan que Juan en la primera carta dice que ya han salido muchos anticristos. Cuando estudiamos la primera carta de Juan enseñamos sobre eso. Ya han salido muchos anticristos. En la historia de la humanidad han habido muchos anticristos. El primero que se recuerda es Antíoco Epífanes, el loco, de quien vamos a hablar más adelante en el libro de Daniel. Vamos a hablar de él. Antíoco Epífanes, el loco, fue el primer gran anticristo que registra la historia de la nación judía. Pero después de Antíoco vinieron muchos otros, los emperadores romanos, muchos de ellos fueron una encarnación vívida del anticristo. Se puede hablar, mire hermano, de Joseph Stalin en la Unión Soviética, de Adolf Hitler en Alemania, como otros tipos del anticristo. Los reformadores protestantes en su tiempo reconocieron al papado como el anticristo. Pero la Biblia nos dice que en los últimos días vendrá uno peor. Ese es del que habla Pablo y del que vamos a hablar en su momento. Entonces, vamos a ver rapidito a cada una de estas bestias por separado. En primer lugar, la primera bestia nos dice que es como un león alado. Versículo 4 de Daniel nos dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿A quién se refiere Daniel aquí? Daniel se está refiriendo al imperio babilónico. Váyase al capítulo 2 de Daniel y allí lo verá. Esta bestia que surge del mar, la primera, corresponde a Nabucodonosor, el emperador babilónico. El león alado era uno de los símbolos imperiales de Babilonia. Ahora bien, dice que sus alas le fueron arrancadas. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, creemos que aquí Daniel está haciendo referencia al tiempo en que Dios castigó a Nabucodonosor con locura. ¿Recuerdan la locura de Nabucodonosor? Se está refiriendo a esto. ¿Por qué decimos esto? Porque después que Nabucodonosor volvió en sí de su locura, se arrepintió y volvió a Dios, entonces se cumplió lo que sigue diciendo el verso 4. Lo levantaron del suelo, la versión de ustedes dice, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Pero si usted puede ver, por ejemplo, la versión Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy traduce este trozo de Daniel 7:4 con estas palabras. Dice, lo levantaron del suelo y lo apoyaron sobre sus patas traseras, poniéndolo de pie como un hombre. Recuerden que durante la locura de Nabucodonosor, ¿cómo se comportaba? Como animales. Era como un animal, ¿entienden? Dice, y su cerebro se convirtió en el de un ser humano. Volvió a su humanidad. Regresó de su locura a la cordura.
Entonces, la primera bestia se refiere al imperio babilónico. Para el tiempo en que Daniel escribe su visión, el imperio babilónico aún estaba en pie. Recuerden que esto está ocurriendo durante el reinado de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Así que todavía el imperio babilónico está en pie para el tiempo en que Daniel tiene esta visión. Ahora, para nosotros hoy en día ya esto es cosa del pasado. Babilonia es cosa de la historia pasada. Vamos entonces a ver la segunda bestia que surge del mar. Versículo 5 nos dice que es semejante a un oso con 3 costillas entre sus dientes. Verso 5 dice: y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne, come todo lo que quieras. ¿A quién corresponde la segunda bestia? Bueno, la segunda bestia corresponde al imperio medo-persa. El oso es la insignia que la identifica aquí. Curiosamente, y esto se lo voy a dar como un dato curioso, saben ustedes que el símbolo de la gran nación que hoy conocemos con el nombre de Rusia es un oso. El símbolo de Rusia es un oso. De hecho, durante los años en que existió la Unión Soviética, muchos intérpretes de la Biblia decían que esta bestia se refiere a la Unión Soviética. Ya es un disparate decirlo porque la Unión Soviética no existe, desapareció. Pero bueno, si el actual conflicto que estamos viendo entre Ucrania y Rusia continúa, y como parecen sugerir muchas cosas en el momento actual, Rusia llegara a levantarse nuevamente como potencia, vuelve a la profecía. ¿Oyó? Y prepárese. Vamos a seguir. Decíamos que corresponde al pecho y los brazos de plata en la estatua del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro de Daniel. Ahora bien, note que se nos dice que el oso se alza más de un costado que del otro. ¿Por qué? Bueno, sabemos que el imperio medo-persa era la alianza entre 2 reinos, el reino de Media y el reino de Persia. La historia nos dice, está recogido en los anales de la historia, que de estos 2 reinos, el reino de Persia llegó a ser más poderoso que el de Media. Por eso el oso se levantaba más de un lado que del otro. Así se describe que Persia llegó a ser el principal, el más poderoso entre estos 2 reinos que conformaron el segundo gran imperio. Ahora bien, también se nos dice en el verso 5 que el oso traía en su boca, entre sus dientes, ¿qué cosa? 3 costillas, y que se le dio una orden, un mandato: come todo lo que quieras. Tenía autoridad para comer toda la carne que quisiera. En otras palabras, para matar y destruir a todo el que se le viniera en su reverenda gana, como se dice en buen cubano. Las 3 costillas en la boca indican a los reinos que fueron sometidos y devorados por este gran imperio. Es decir, cuando Media y Persia hicieron su alianza, hubo 3 reinos que fueron los primeros que pasaron a filo de espada. ¿Cuáles fueron esos reinos? El primero de ellos fue el reino de Lidia. En el año 546 a.C., el reino de Lidia cayó. Lidia se ubicaba en lo que hoy se llama Turquía. Lo que es la nación de Turquía, esa nación que está reclamando ser parte de la OTAN y que al mismo tiempo está así jugando con los rusos. No se sabe todavía de qué lado va a terminar al final Turquía en este conflicto. Si usted está siguiendo la noticia, lo debe saber. Bueno, Lidia actualmente pertenece al territorio de Turquía. Fue el primer reino que sometió Media y Persia. El segundo reino que cayó ante Media y Persia fue Babilonia en el año 539 antes
de Jesucristo. Y el tercer imperio que sometió fue el imperio egipcio, en el año 525 antes de Cristo. Así que el imperio medo-persa fue un imperio sanguinario, fiero, terrible fue ese imperio. Ahora, hay algunos libros del Antiguo Testamento que pertenecen a ese periodo del imperio medo-persa. Cuando usted lee el libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de Esther y algunos de los profetas menores, ellos corresponden al periodo del imperio medo-persa. Ya nosotros estudiamos el libro de Esdras, no hemos estudiado el libro de Esther. Las mujeres están estudiando el libro de Esther, no sé si lo habrán terminado ya en sus estudios de los miércoles, pero yo creo que han tenido dos buenas maestras hasta aquí, y deben de estarle enseñando mucho sobre eso. Eso es un libro para leer y releer tantas veces como sea posible. Se desarrolla en ese periodo y ya usted verá cómo trataron de exterminar radicalmente, barrer de la faz de la tierra a los judíos en los días de ese imperio. Levántate y devora mucha carne, cómete todo lo que quieras. Querían comerse a los judíos y no dejar ni un solo judío. Eso solo por poner un ejemplo. Daniel vivió la última parte de su vida, los últimos años de su vida lo vivió bajo ese imperio, el imperio medo-persa. Entonces vamos a ver la tercera bestia en la visión de Daniel. Nos dice que la tercera bestia es semejante a un leopardo alado y que tiene, ¿cuántas cabezas? 4 cabezas. Verso 6. Dice, después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Miren, hermanos, voy a hacer solo una breve referencia a esta bestia porque más adelante tenemos que volver a tocarla y entonces sí vamos a tener que profundizar más en ella. Pero aquí solamente voy a hacer una ligera mención de ella. Esta bestia corresponde al imperio greco-macedonio, que fue el tercer imperio en sucesión después del imperio medo-persa. ¿Quién era el líder de este imperio? Alejandro el Grande. Desde el año 356 hasta el año 323 antes de Cristo. Y corresponde a la tercera sección de la estatua del sueño de Nabucodonosor en Daniel 2:32, vientre y muslos de bronce. El imperio greco-macedonio fue tan rápido como un leopardo. Por eso ves la bestia que es un leopardo con alas, indicando la rapidez, la velocidad con que este imperio avanzó en la antigüedad. Las 4 cabezas nos hablan de los 4 generales que se repartieron el imperio después de la muerte de Alejandro el Grande. Alejandro murió muy joven, tenía 33 años cuando murió. Llegó a conquistar, a dominar todo el mundo conocido entonces. Y sorprende que dentro de los 4 grandes imperios antiguos que se describen aquí en Daniel, el imperio greco-macedonio tiene el récord de haber sido el que más rápido conquistó al mundo antiguo. Ningún otro de los 4 imperios fue tan rápido como él. Aunque fueron rápidos, este rompió el récord de todos. Tal es así que cuando Alejandro había conquistado todo el mundo antiguo, se lamentaba de que ya no existieran tierras para conquistar. El ego del hombre es terrible, hermano. Es terrible. Es terrible. Entonces Alejandro, como les decía, murió a los 33 años de edad, lamentándose de que ya no hubiese más tierra para conquistar. A su muerte, los cuatro generales más importantes de su ejército se repartieron el imperio. Por eso la bestia tiene
4 cabezas, indicando las 4 divisiones del imperio después de la muerte de Alejandro. Ahora bien, yo estaba ayer, cuando volví a estudiar esto, estaba pensando en lo siguiente. Miren, hermanos, y yo creo que todo el que ha estudiado historia y conoce un poquito de ella va a estar de acuerdo conmigo en esto. El poderío militar del imperio greco-macedonio o de Alejandro el Grande murió con él, porque el reino se dividió en 4 generales. Pero sin embargo, hay un sentido en el que el imperio griego aún sigue vivo entre nosotros. ¿Y saben cuál es? En un sentido cultural. Roma logró someter a Grecia militarmente, pero nunca sometió a Grecia culturalmente. El idioma griego se impuso en el mundo antiguo, como el idioma inglés es la lengua internacional hoy en día. El griego fue el idioma internacional en sus días y Roma no pudo eliminarlo. Roma no pudo eliminar la cultura griega. Roma no pudo eliminar la arquitectura, el arte griega. Así que Grecia conquistó al mundo por medio de la cultura, las artes, las lenguas, las letras, hasta nuestros días. Pregúntele a cualquier médico cuál es la terminología científica que se maneja en los libros de medicina. Angiología, una disciplina, hematología. Son términos que vienen del griego y han llegado hasta nosotros. Los grandes filósofos de la antigua Grecia marcaron el mundo en su tiempo y son referencia para todo estudiante de filosofía en el siglo XXI. La cultura griega llegó a dominar el mundo y todavía hoy en día sigue siendo influyente. ¿Se dan cuenta? En ese sentido todavía Grecia va marcando una diferencia. Así, arte, arquitectura, tremendo, tremendo. Ningún otro imperio lo hizo tan bien como el greco-macedonio en ese sentido, ninguno. Entonces vamos a ver la cuarta bestia. La cuarta bestia es la que más nos debe interesar a nosotros en nuestro estudio de Daniel. Eso lo dijimos cuando estudiamos el capítulo 2 y cuando hicimos la introducción al capítulo 7. Para Daniel era importante la cuarta bestia y también para nosotros debe serlo. Así que vamos a ver la cuarta bestia. Dice que es una bestia espantosa y terrible, diferente a las demás, con 10 cuernos más un cuerno pequeño. ¿A quién describe esta bestia? Versículo 7 y versículo 8 leemos allí, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba, disculpen, los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esto es mucho para esta mañana. ¿Entiende? Esto es el versículo 7 al 8 es mucho para esta mañana, así que como dije en la bestia anterior, aquí no voy a profundizar mucho porque vamos a tener que volver a hablar de acá y seguir profundizando en esto. Entonces, esta bestia es el imperio romano. Ahora noten acá que no hay un animal al que se pueda comparar esta bestia. ¿Se dan cuenta? Cuán terrible será esa bestia que no hay animal en el reino de los animal que se pueda utilizar para representarla, para compararla, para asemejarla a ella.
Daniel la describe como un ser espantoso y terrible, en gran manera fuerte. Esto es un superlativo. En gran manera. Así que si las tres anteriores fueron fuertes militarmente, esta la superará en fuerza, en terror, en espanto. Dice que tenía dientes grandes y de hierro. Para hablar de su dureza, vaya a Daniel capítulo 2, era de hierro, la cuarta bestia en sus comienzos. La misma, nos dice Daniel, que devora y desmenuza a sus víctimas. Así que no solo se la come, sino que la desmenuza. Y luego, ¿qué hace con los restos? Los pisotea con sus pies. Los reduce a nada. A nada. Era muy diferente de las otras tres bestias. Además de ello, dice Daniel que tenía 10 cuernos. 10 cuernos. Así que la bestia, como ya les dije, corresponde a la última sección en la estatua del sueño de Nabucodonosor, capítulo 2, el Imperio Romano. Recuerden que cuando estudiamos el capítulo 2, dijimos que tiene 2 etapas. Primero la etapa de hierro y la segunda etapa la de hierro mezclado con barro. Y dijimos en aquel estudio que la segunda etapa de este gran imperio romano es la etapa en la que usted y yo estamos viviendo. La primera etapa ya es cosa del pasado, pero la segunda etapa, hierro mezclado con barro, esa etapa es la etapa de la historia en la que la humanidad se encuentra actualmente. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Los 10 cuernos corresponden a los 10 dedos del capítulo 2 de Daniel. El imperio romano en su etapa de gloria superó con creces a los anteriores imperios en cuanto a crueldad, brutalidad y derramamiento de sangre. Miren, recordemos que Roma fue quien perfeccionó el método de muerte por crucifixión al que fue sometido nuestro Señor Jesucristo. Y ellos acostumbraban, cuando tenían una victoria sobre alguna nación o reino, a crucificar a la orilla del camino a sus víctimas y dejar los cuerpos ahí colgados por varios días con el propósito de dar un mensaje a todo el que se intentara rebelar contra ellos. Así vas a terminar si te rebelas. Imagínese esa imagen de usted caminando por un camino del antiguo imperio romano después de una guerra a la semana y usted no respira aire puro. Todo lo que usted respira es olor a muerto, fetidez, putrefacción. Si mira a su izquierda, usted está mirando una cadena de estacas, de cruces con cuerpos crucificados en franca descomposición. Si mira a su derecha, ve lo mismo. Eso fue Roma. Pero si usted lee la historia de Roma en los días de la persecución de la iglesia, las atrocidades que cometió Nerón y otros emperadores con los cristianos fueron terribles. Nerón culpó a los cristianos de haber dado incendio a Roma. Comenzó la gran persecución y entonces quemaban vivos los cristianos, los amarraban en estaca y les prendían candela. O lo echaban al circo romano para que se lo comieran las bestias. Por eso dice que tiene dientes como de hierro, que es terrible. El cuarto imperio. Lo que hizo fue terrible. En la mente de ningún ser humano con sus 5 sentidos, claro, cabría tal atrocidad, tal crueldad. Pero Nerón era un loco endemoniado. Calígula y otros tantos eran unos podridos, corrompidos. ¿Qué se puede esperar de un hombre así? Esa es la realidad que Daniel está describiendo acá. Entonces, este imperio, el imperio romano, el cuarto imperio, a diferencia de los anteriores imperios, sería el más longevo de ellos y tendría la capacidad,
que no tenían los otros tres, fíjese bien, de mantenerse o de reproducirse en otros reinos. Por eso usted lee de 10 cuernos y de un cuerno pequeño. Cuando Roma cayó en la antigüedad, bajo la invasión de las tribus bárbaras, el imperio romano se dividió entre las naciones que lo formaban. Y hasta el día de hoy, es el criterio de muchos intérpretes, que el imperio se mantiene vivo en la figura de las naciones que lo conformaron en el pasado. Muchos intérpretes de la Biblia llegan a concluir que lo que hoy conocemos como las naciones de la Unión Europea son el antiguo imperio romano resucitado. Algunos intérpretes dicen que estas naciones están lideradas por la Gran Bretaña y los Estados Unidos, que es una extensión de Gran Bretaña también. Y si usted mira el conflicto actual en Europa, Ucrania y Rusia, usted se va a sorprender. Tal parece que esa interpretación no es descabellada. Porque las naciones de la Unión Europea, bajo la égida de Gran Bretaña y de Estados Unidos, son las que están conduciendo los hilos del conflicto entre ellos. Son los que dirigen a Ucrania en su conflicto con Rusia. Pongamos atención a la profecía. Yo creo que 10 naciones, y de eso vamos a hablar más adelante, tenemos que ver aquí el 10 más en su sentido simbólico que en un sentido literal. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Solo les doy esto como un aperitivo para que usted vea cómo la Biblia, cómo la palabra profética escrita hace más de 2000 años atrás no envejece, no es obsoleta, no está muerta, es verdad. Y por tanto no deberíamos ignorar esa palabra profética. Entonces este reino, el cuarto imperio, como tiene la capacidad de mantenerse y reproducirse en otros reinos, que son los 10 cuernos y el cuerno pequeño, se extiende hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos, que terminan con la aparición de nuestro Señor en las nubes del cielo. Así que cuando Cristo venga, vamos a ver, el gobierno del anticristo es el gobierno del antiguo imperio romano resucitado. Resucitado. Probablemente, yo no digo que sea cierto, pero sí estoy seguro de que no estamos tan lejos de que eso ocurra. No sabemos el día ni la hora en el que el Señor va a venir, pero cuando miramos el panorama de la historia actual del mundo, podemos decir que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Porque todo eso tiene que acontecer antes de que el Señor venga en las nubes del cielo para levantar a su iglesia, a su casa. Entonces, la interpretación de esta bestia la tenemos en los versículos 23 al 26, y eso no lo vamos a ver ahora, lo vamos a dejar para más adelante. ¿Por qué razón? Porque quiero seguir el mismo hilo del texto en el capítulo 7. Y cuando llegamos ahí, hay un paréntesis o un cambio de escena en la visión de Daniel. Si usted mira, comienza a leer el capítulo 7, lo sigue leyendo conmigo, hay una pausa, un paréntesis, después que Daniel ve las 4 bestias, hay un cambio de escena en la visión, y yo creo, en mi opinión, que ese cambio de escena es intencional. Dios hace ese cambio de escena a propósito. ¿Por qué razón? Mire, mi hermano, aparte de todo lo que hemos dicho, si usted lee solamente esos versículos de Daniel, lo que Daniel nos presenta aquí en el drama de la historia no ofrece ninguna señal de esperanza para nosotros.
Tal es el caso, fíjese bien para que usted vea, que no estoy diciendo nada que no esté en la Biblia, tal es el caso que el mismo Daniel se siente cargado. Versos 15 y 16, miren, dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistía y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, le dijo el asistente. Pero el punto aquí que quiero que usted note, Daniel se turbó ante la visión, ante la revelación de la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Está preocupado. Dígame si usted no se preocupa cuando lee estas cosas. Dígame si no siente un poco de temor cuando lee estas cosas. Hasta aquí parece no haber ninguna señal de esperanza. Por eso es que creo que hay esa pausa, ese cambio de escena, y ahora en los versos que siguen, entonces Dios va a mostrarle a Daniel dónde está la esperanza. Pero eso lo vamos a ver en el próximo estudio. Vamos a terminar en esta mañana, para no dejarlos como Daniel, turbados, preocupados. Vamos a terminar en esta mañana, por lo menos, vamos a preguntarnos, ¿qué lecciones podríamos sacar de esta visión de las 4 bestias? Podemos sacar muchas lecciones, pero voy a darles 2 nada más. Una de ellas, ya la he repetido muchas veces desde que comenzamos a estudiar Daniel, pero la voy a dar de nuevo porque eso nos confirma que Daniel está siguiendo un solo tema principal a lo largo de todo su libro. Entonces, mira acá, primera lección que podemos tomar de aquí es esta: no hay esperanza alguna de parte de ninguno de los reinos de este mundo, hermano. La respuesta al problema del ser humano no está en ningún gobierno, ni comunista ni capitalista. Bájese de la nube. Si usted es comunista, bájese de la nube. Si usted es capitalista y sueña con perderse de Cuba algún día, piérdase si Dios se lo permite, porque hasta yo me voy a perder si me lo permite Dios. Pero no es la esperanza, no es Estados Unidos, no es Francia, no es Inglaterra, no es China, no es Rusia, no es Cuba, no es Venezuela. No se engañen, no se engañen. Recuerdan, miren, voy a tomar, cuando hablamos del capítulo 5 de Daniel, la escritura en la pared, ese sermón lo comenzamos con la ilustración, recordando aquella canción muy popular de Carlos Puebla al principio de la revolución, y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. En aquellos años la expectativa de una Cuba mejor llenaba los corazones de millones de cubanos, de todos, con excepción de aquellos que se fueron en Almagé. ¿Entiendes? Pero después de 64 años nos hemos dado cuenta que la diversión se acabó para un montón y la miseria creció para millones. ¿Por qué razón, hermanos? Yo no voy a poner en duda la buena intención que pudo haber tenido Fidel Castro. No me toca a mí juzgar eso. Pero ¿cuál es la razón? Ni Fidel ni ningún ser humano tiene la respuesta al problema del hombre. Y eso es lo que nos dice la misión de las 4 bestias. 4 reinos que representan la completitud de todos los reinos de este mundo, y todos están marcados por la violencia, la muerte y la destrucción. Miseria es lo único que dejan detrás de sí. Metas eso en la cabeza. No hay esperanza en ninguno de ellos. Esa es la primera lección. Aquí. Si usted lo ve hasta el Cuarto Imperio, eso es todo lo que hay. Miseria, muerte, hambre, destrucción.
No podemos esperar otra cosa de los reinos de este mundo. Ahora bien, la segunda enseñanza, ¿cuál es? La segunda enseñanza es esta. Dios sigue siendo el soberano Señor de la historia. No hay otro. Mire, para el tiempo en que Nabucodonosor tuvo sus sueños y Daniel tuvo esta visión, como le dije al principio, solo existía el imperio babilónico. Los tres imperios restantes aún no se habían levantado. La última parte de la vida de Daniel, él la vivió en el segundo gran imperio, Medo-Persia. Pero la etapa de Grecia y Roma estaba todavía a cientos, miles de años de Daniel. Cientos de años de Daniel. Y sin embargo Dios le muestra a Daniel el sentido de la historia y la palabra profética. ¿Se da cuenta? Eso nos recuerda entonces, hermanos, una vez más, que Dios es el soberano Señor de la historia. Amados hermanos y hermanas, ¿quién da sentido a la historia de este mundo? Es el Altísimo Señor. Sin Dios, sin Jesucristo, la historia sería el registro de las batallas de los hombres por un sueño inalcanzable. Santiago capítulo 4. Sería la historia de una humanidad frustrada, sin propósito, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero la buena noticia es esta, la maravillosa verdad es esta: el fin de la historia nunca será ese, sino que el fin de la historia será la manifestación de la gloria de Dios en la redención de su pueblo escogido. Bendito sea el nombre de Jesús. De manera que si todavía usted no es un cristiano verdadero, si todavía usted está cancaneando, jugando con el mundo y con Dios, arrepiéntase, entréguele su vida a Cristo. No solamente ustedes, el que va a escuchar esto por internet también. No hay esperanza si no es en Jesús. Él es la bendita esperanza. Y el fin de la historia es este, lo repito, es la manifestación de la gloria de Dios en la redención de su pueblo escogido. Y añado, toda la creación será redimida también de la esclavitud de corrupción en la que el Dios de este siglo nos ha hundido. Que el Señor nos bendiga y Él nos guarde. En el próximo estudio vamos a ver entonces más sobre esta bendita esperanza y vamos a tratar de responder a una sola pregunta: ¿dónde podemos encontrar esperanza en medio de un mundo signado por reinos sanguinarios y corruptos? Que el Señor nos bendiga y nos guarde.